nombre es Sergio Bove, estoy a cargo de la coordinación, la dirección de esta diplomatura ya hace 10 años, con Tania Bocelló, nuestra compañera y psiquiatra, y también Aníbal Leone, psicólogo social, y bueno, y otros compañeros que no están presentes, pero que van a dar parte también de la diplomatura, ¿no? De estos contenidos que venimos dando de hace bastante tiempo. Bueno, dentro de las personas que estamos, primero les quiero agradecer principalmente a Ucel, a Fabián, a Ángela, que nos permiten tan generosamente empezar a ser parte de este proceso de capacitación en la Ucel. Y voy a ir apagando el celular, también se los recomiendo a ustedes para que no nos moleste. Bien, y como les decía, es muy grato para mí estar acá y compartir este tiempo con ustedes. Espero que se puedan despejar las dudas. Ya que no somos tantos, estaría bueno de que lo hagamos lo más interactivo posible y que, bueno, se puedan sacar, ya les digo, todas las dudas. Bueno, Leticia es parte del equipo de Ucel y Ángela también. Ángela, no sé, creo que se retiró, no sé si está por ahí, bueno. Y la idea en esta presentación es hablarles un poco acerca de la diplomatura, de qué se trata la diplomatura, de qué se trata la consejería en adicciones y este rol de asistente en consejería en adicciones. Así que bueno, tengan la libertad de expresarse como deseen. No sé si se puede expresar acá por el chat, pero también si alguien... Sí. Ah, muy bien. Bueno, acá nos mandan saludos de Venezuela, somos internacionales. Bueno, buenas tardes. Ah, perfecto, muy bien, Leticia se presentó. Me van a tener que tener un poco de paciencia porque yo simplemente no estoy, estoy en mis primeras armas con esto de lo online, ¿no? Por lo menos en la capacitación. Y bueno, ya que nos hablan de Venezuela, les mando un saludo grande, que fueron uno de los consejeros referentes míos, María del Mar, que está ahí en la Universidad del Caribe, y que está en el equipo de transferencia de tecnología, ¿no? Ya hace más de 10 o 15 años. Vamos a hablar un poquito de eso en la presentación también. Cómo fue la historia de esto de la consejería para que se entienda un poquito mejor cuál es el rol y que ustedes puedan despejarse sus dudas. Y bueno, aprovechando que ya veo que tenemos el chat acá, pueden ir escribiendo en la medida que yo pueda ir leyendo también y compartiendo con mis compañeros, ¿no? Así que, bueno, yo tengo unos PowerPoint, pero antes de arrancar por ahí, no sé si alguien quiere compartir algo, tiene alguna duda ya de entrada o se quiere presentar. ¿Mm? ¿Quiere compartir cuál es su motivación para estar acá en esta charla? ¿Eh? ¿Quiere que vaya así como al azar preguntando? ¿Mm? ¿Tenemos que habilitar los micrófonos o ellos lo pueden habilitar, Leticia? Yo creo que ellos lo pueden habilitar. Si no, levanten Ah, la manito. bueno, justo a la derecha lo tengo a Walter Sánchez, así que no sé si la saqué de la galera esa. De la Bueno, galera. Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos. Soy Walter Sánchez y mi interés y la motivación de hacer este curso es porque trabajo en un sindicato y, bueno, en realidad hay muchos casos de adicciones y me interesaba ver de qué forma poder aplicarlo dentro de los sindicatos. Si bien ya con Sergio tratamos
el año pasado, o el anteaño, ya esto de la cuarentena me hizo perder en el tiempo. De aplicarlo en el sindicato nuestro, y bueno, no hubo mucho, el curso, ¿no? Este curso que vamos a hacer nosotros, no hubo mucho quórum. Yo seguí adelante y le dije a Sergio que me avise para hacerlo yo, y bueno, una vez hecho yo, ver de qué forma poder tratar de implementarlo dentro de los sindicatos. Obviamente hay muchas adicciones de distintas índoles en los trabajadores, y por eso me interesaba. Gracias. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Walter. Bueno, algunos veo el número de teléfono, así que ahí Vane Dianda, ¿puede ser? Vane, no sé si querés compartir. ¿Cuál es tu motivación de estar acá? Hola a todos, bueno, yo soy de la localidad de Villa Constitución y trabajo en lo que es dirección de niñez como AP, y además soy acompañante terapéutico. Y me estuvo sucediendo casos que son con niños con adicciones, así que me súper interesó formar parte de esto. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Ahí en Villa Constitución tengo muchos conocidos también, así que les mando también saludos. Bueno, está Leticia también, Burgués, que está como nuestra asesora, que si quiere participar, simplemente hacelo, es simplemente decirte eso. O no sé si querés hablar un poquito de la universidad. Bueno, la universidad, después en todo caso al final les voy a compartir un pequeño video que es más de presentación general de la universidad. Nos sentimos comprometidos con el territorio y Fabián justamente vio que esto es una problemática, digamos, importante en nuestra sociedad, y por eso, digamos, el lugar que se le da y la implicación, digamos, nuestra en decir, bueno, saquémoslo adelante porque creemos que es una contribución importante. Así que por eso le damos la bienvenida con los brazos abiertos y que, digamos, ojalá esto pueda servir para multiplicarlos y que puedan ayudar. Así que bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias, Leticia. Erika, no sé si de los que veo acá. Hola, buenas tardes. Yo acá de Argentina, de Saspeña, perdón. Sí, me interesa el tema de trabajar con niños, tanto la problemática como la adicción, en base a la raíz, por qué una persona llega a las adicciones. Y en la parte de consejería, porque cuando aconsejar o cómo tratar a una persona, saber por qué lado ir o cómo tema. Eso no. Bueno. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, Erika. Yusmira, ¿puede ser? Hola, bendiciones. Mucho gusto, Yusmira de Venezuela. Bueno, mi motivación de estar aquí es continuar aprendiendo. Es un tema totalmente nuevo para mí. Deseo servir como voluntaria en medio de refugiados y pues tratando de captar la mayor cantidad de herramientas y tips posibles para poder servir con un mayor alcance. Bueno, muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias por compartir. Julieta. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfecto. Bárbaro. Tengo desactivado, en realidad tapada la cámara, así que pido disculpas que no me pueden ver. Está bien. Soy psicóloga y bueno, estaba interesada en la charla porque quería saber, introducirme un poco en la temática, ver de qué se iba a tratar la diplomatura,
por ahí siento que en nuestra formación profesional hay carencias en cuanto a las herramientas brindadas con respecto a esta temática, entonces por ahí me interesaba poder ahondar un poco y poder hacerme de instrumentos para poder abordar la problemática. Así que bueno, desde ya muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Julieta. Y la verdad que tenemos en el tintero un posgrado para el año que viene, sí. Esto es, no lo sabe ni la UCEL, pero tenía la idea de hacerlo por una experiencia que estamos haciendo con psicólogos. Yo hace un par de años ya que vengo trabajando en supervisión y me toca supervisar equipos de psicólogos desde la consejería, y es una experiencia muy, muy interesante que después, si nos da el tiempo, se los voy a compartir, para psicólogos, psiquiatras, bueno, personas que tengan incluso alguna carrera de grado en relación, ¿no? Podría ser enfermeros profesionales también. Dale, Pero bueno, perfecto. De mi así parte, que por lo bueno. menos interesada, así que sí, espero el detalle. Sí, sí, igual te digo que todo esto que vamos a dar acá, hay otros compañeros tuyos, psicólogos, incluso psiquiatras, que lo han hecho y creo que podemos aportar ahí. Ya lo hemos hecho en el pasado con Tania, y con Aníbal, obviamente, también. Que Aníbal no lo veo, no sé si está por acá. Bueno, ya lo vamos a presentar también. Fabián, no sé si vamos a nombrar a todos, así tenemos tiempo, vamos a tener que arrancar, pero no sé si Fabián Bóveda, si querés compartir algo, ¿cuál es tu motivación de estar acá? Si no, no hay problema. Yo estoy eligiendo un poco al azar, ¿eh? Bien. Bueno, y después hay un par de gente que está con el nombre del celular, que también si quiere pueden abrir su micrófono y pueden compartir, si tienen el deseo. Yo soy Patricia, soy argentina, estoy en España y bueno, estoy un poquito interesada porque no tanto desde el punto de vista profesional, soy auxiliar de enfermería, pero estoy más interesada desde el punto de vista de como madre. Tenemos un grupo de madres aquí en España donde representamos varios países de Latinoamérica y el grupo se llama Despierta Débora, que es un movimiento, y muchas madres que estamos con problemas con nuestros hijos, de adicciones o de temas familiares, emocionales, y entonces pues me interesaba un poco escuchar desde el punto de vista vuestro profesional. Bueno, muchísimas gracias. Y tengo un amigo ahí en España, no amigo en realidad, conocido, el doctor Tony Gual, con el que me formé en Santiago de Chile, en la Universidad de Chile, con entrevista motivacional. Y hago esta aclaración porque en la parte de entrevista motivacional tiene una parte muy importante en este curso. Y lo vamos a ver. Así que ahí tenés también un equipo excelente en España de gente que, bueno, no conozco tan en profundidad, pero sí conozco mucho de su trabajo. Y bueno, está muy bueno. Tal vez te puedas poner en contacto en algún momento también con ellos y seguir. Sí, ya lo vamos a charlar. Bueno. Que bueno, un compañero tuyo, Tania, Jaime, hizo también con ese grupo del doctor Tony Wall, entrevistas motivacionales y todo con lo que estuvimos hablando. Así que qué bueno, qué bueno. Y entre esas está la bibliografía de terapia motivacional. Eso va a ser bueno también del curso, ¿no? Acompañar dándoles herramientas que pueden conseguir, ¿no? Y muy buenos libros recomendados. Bueno, no sé si tenemos que admitir a alguien más. No, si no podemos... Yo creo que voy admitiendo. Ah, buenísimo. Bueno, gracias, Tania. Así que no se hagan problemas.
Ah, bueno, nos podemos concentrar Gracias, un poco en lo nuestro. Ustedes concéntrense en lo suyo. Sí, sí, como tuvimos ahí, nos íbamos a encontrar un ratito antes, pero bueno, siempre hay un problema técnico. Eso lo aprendí con los proyectores, ¿no? Te podés juntar 1 hora antes, 5 horas antes, siempre hay un tema ahí. Así que, bueno, Tania, no sé si querés empezar vos. Yo ya arranqué como así, anfitrión real, ¿no? No solo virtual. María, no sé si tenés, Sergio, a mano o lo podés preparar en algún momentito el videito de Charles Chaplin. Sí, lo tengo a mano, lo tengo a ¿Lo mano. tenés? Bueno, mientras tanto yo los saludo. Mi nombre es Tania Guaceló, soy médica, psiquiatra, psicoterapeuta. Bueno, caminamos, trabajamos juntos con Sergio ya hace varios años. En realidad mi primera experiencia con respecto a acompañar y trabajar con lo que es la problemática adictiva fue en el inicio de mi carrera como médica, antes incluso de la especialidad, en una comunidad terapéutica acá en la ciudad de Rosario, que es Maranata, del cual aprendí muchísimo, y también me sirvió esa experiencia para definir cuál iba a ser mi proyecto en cuanto a la especialidad médica. Y bueno, y luego de eso, en el 2005, 2006, inicié la residencia como psiquiatra y bueno, y también como psicoterapeuta en algunos otros ámbitos de formación. Con Sergio nos conocimos justamente porque Sergio fue mi profesor, justamente cuando se hizo hace ya varios años atrás la primera capacitación en lo que es la diplomatura en consejería en adicciones. Me interesó muchísimo, me sirvió mucho porque la observación es muy integral y bueno, de ahí la vida, Dios nos ha unido a trabajar juntos, vamos, bueno, viviendo, trabajando, apoyándonos mutuamente en esta tarea. Tengo algunas cosas para compartirles. Quisiera yo solamente darles una pequeña panorámica de lo que entendemos o cuál es nuestra filosofía de observación y de trabajo, desde donde enmarcamos la problemática adictiva, y creo que eso les puede a ustedes servir para tener una observación si es lo que están buscando, si es lo que coincide un poquito con la mirada y la necesidad que pueden llegar a tener al momento de considerar tomar esta diplomatura. Sergio, me gustaría si vos tenés ese videito para compartir como un disparador. Sí, ahora lo comparto. Ya. Bueno, este es un video el que vamos a ver que llama la atención. Ahora vamos a hablar un poquito, vamos a concentrarnos en lo que es la observación neurobiológica. Con atención esto.
Interesante que Charles Chaplin nació fines del 1890 para ser más específica. Seguramente este video debe ser del inicio del 1900 y algo, cuando la observación de la problemática, de lo que podría ser una adicción. Fíjense que acá ya existía la situación, digamos, con la cocaína, ¿no? Tenía una perspectiva y una mirada muy diferente. O sea, cómo podemos pensar que en el pasado se observaba estos problemas y se los observaba, como también lamentablemente todavía hoy pasa, al abuso de sustancias, al abuso de alcohol, con conceptos errados, con mitos, que ponen el énfasis en la falla moral o en la fuerza de voluntad. Y de ahí que la necesidad de procurar dialogar sobre estos temas, capacitarnos, tiene que ver con observar y tener mejores respuestas, posibles abordajes y por ende soluciones con respecto a lo que realmente es la problemática adictiva. ¿Y qué quiero decir con esto? Ya no apuntar a lo punitivo de lo que es las adicciones, sino trabajar en lo que es la prevención, la promoción de hábitos saludables y lógicamente el tratamiento. Entonces podríamos preguntarnos qué sucede hoy, ¿no? ¿En qué punto hoy estamos con respecto a la problemática de las adicciones? Y quiero compartirles que hoy justamente las neurociencias, con todo lo que son sus diferentes métodos de estudio y también diferentes disciplinas que aportan. Me gusta esto que estamos en esta tarde, ¿no? De diferentes ámbitos, una unidad académica como es UCEL, queriendo dar un aporte a la comunidad, Walter, que comentaba su compromiso, su deseo de poder colaborar a través de sus acciones de participación en un sindicato, una mamá que quiere saber un conocimiento y a raíz o a través de un grupo de mujeres poder dar colaboración. También sé que acá hay profesionales, también tenemos a esta colega psicóloga. Entonces, hoy, gracias a esto que podemos tener como una observación también más científica, nos ayuda a comprender muchísimo más la problemática adictiva. Y hoy, cuando hablamos de adicción, y este es el marco desde donde trabajamos en esta formalidad de este curso, es entender a la adicción como una enfermedad que afecta al cerebro como a la conducta, es decir, al comportamiento. Entendemos que las drogas cambian el cerebro. ¿De qué manera? Van modificando a lo largo del proceso de consumo y en la multiplicidad de factores, no solamente la estructura cerebral, sino también el funcionamiento y por ende también las conductas. En el curso damos un tiempo especial para hablar de lo que es la enfermedad adictiva, sus componentes, qué pasa, digamos, a nivel cerebral, qué pasa a nivel del cambio de las conductas. Solamente yo lo que quiero hoy hacerles es una breve composición para que ustedes sepan desde dónde situamos esta capacitación, esta diplomatura. Las drogas cambian el cerebro fomentando el abuso compulsivo de drogas. Ya que estamos con cosas antiguas, miren, tengo acá el Principito, Saint-Exupéry, año en el 1946, escribía esto en una de sus partes. En el planeta siguiente estaba habitado por un bebedor. Esta visita fue muy breve, pero sumió al Principito en una gran melancolía. ¿Qué haces ahí?, preguntó al bebedor,
a quien encontró instalado en silencio ante una colección de botellas vacías y una colección de botellas llenas. Bebo, respondió el bebedor con aire lúgubre. ¿Por qué bebes?, preguntó el Principito. Para olvidar, respondió el bebedor. ¿Para olvidar qué?, inquirió el Principito, que ya le compadecía. Para olvidar que tengo vergüenza, confesó el bebedor bajando la cabeza. ¿Vergüenza de qué?, indagó el Principito, que deseaba socorrerle. Vergüenza de beber, terminó el bebedor, que se encerró definitivamente en el silencio. Y el Principito se alejó perplejo. Las personas grandes son decididamente muy, pero muy extrañas, se decía a sí mismo durante el viaje. El capítulo 12 del libro de El Principito de Saint-Exupéry. También una observación acerca de lo que es la complejidad y de la situación, lo que es la problemática de las adicciones. Parafraseando al doctor Guillermo Dorado, en Argentina Guillermo Dorado es uno de las personas especialistas en el tema de las adicciones, y él hizo este comentario: la aproximación neurobiológica puede ser una manera de intentar responder algunos interrogantes claves como ¿por qué algunas personas desarrollan una adicción más fácilmente que otras? ¿Cuándo se pasó de ser un consumidor experimental a uno ocasional o a desarrollar una adicción? Para esto será muy importante conocer y entender características que hacen a la enfermedad adictiva. Una de las cosas que proponemos entonces en el curso es entender a la enfermedad de la adicción como una enfermedad de la necesidad, por así decirlo, donde vamos a pensar no solamente en un factor neurobiológico, sino lógicamente en la multiplicidad de factores, entre ellos las vulnerabilidades propias a nivel físico, emocional, psicosocial, lo individual, los factores de riesgo, pero también los factores de probabilidad y también los factores de protección, porque es ahí donde queremos encarar y poner, digamos, mucho énfasis para trabajar en la tarea promocional y de la prevención. Hay, para dejarles hoy algo muy breve, que podamos entender que la enfermedad adictiva realmente es una enfermedad y es compleja. Y hay tres S que yo quisiera que ustedes recuerden, que hacen a la complejidad de esta enfermedad. La S de sensaciones, la S de sentimientos y la S de sensatez. Sensaciones, y pensemos un poquito en el video, ¿no? En esta viñeta que nos trae Charles Chaplin acerca de sensaciones, sentimientos y sensatez. Que a lo mejor lo podemos ver representado en cómo va cambiando el comportamiento de este recluso. Sensaciones se perciben como algo de los 5 sentidos. Los 5 sentidos, ¿no? O sea, el olfato, el sentido del gusto, las sensaciones físicas corporales, lo visual. Y estos 5 sentidos se procesan a niveles muy primitivos en nuestro cerebro. Pasan tan rápido que son realmente muy activadores. Otro punto son los sentimientos. En las adicciones lo que pasa es que se producen los sentimientos, una valorización y una jerarquización, es en un orden, ¿no? La sensación. Y se vincula también a otros centros nerviosos. En este caso, lo vamos a ver en algún momento del curso, son el sistema límbico, en este caso es el sistema paralímbico, incluye también áreas de las cortezas asociativas, y por último la sensatez, que es la última palabrita con S que hoy les dejo para que nos quedemos reflexionando, que debería ser la respuesta conductual al estímulo
desde esta lectura, lo que podemos pensar es que la adicción es o la conducta adictiva, es buscar en forma caótica y riesgosa sensaciones, anulando los sentimientos e impidiendo una conducta sensata. Vuelvo, digamos, a comentarlo, ¿no? Para que nos recordemos estas 3 S. A dónde, digamos, el impacto del consumo, en esto hablaremos también de lo que es periodicidad, acciona en sensaciones, en sentimientos y en lo más jerarquizado que tenemos nosotros los seres humanos, que es nuestro lóbulo frontal, que hace que tengamos un juicio adecuado de las cosas, de las elecciones, y de los actos, y tiene que ver con la sensatez. Vamos también a hablar en el curso, lógicamente, sobre lo que son los factores de protección y los factores de prevención. Entonces, solamente para terminar esta partecita mía, que es animarlos a que entendamos que este curso, por lo menos en lo que tiene que ver respecto de lo que es neurociencias, consideremos a la adicción como una enfermedad compleja, que toca no solamente cuestiones biológicas, sino también emocionales, ambientales, socioculturales, que vamos a entender al ser humano como un ser integral, no solamente en su cuestión física, emocional, sino también en lo espiritual, en lo trascendente, ¿no? En el sentido de la vida de las personas, porque eso también hay todo un capítulo de la importancia de la espiritualidad. Y vamos a trabajar también acerca específicamente de lo que son las drogas, ¿sí? Cuáles son, un poquito las situaciones y lo que generan a nivel cerebral. Vamos a trabajar también, o vamos a caminar un poquito sobre algunos programas que son válidos hoy por hoy para accionar en el tratamiento, un poquito la psicofarmacología y los aportes que tiene. Y bueno, y Sergio y Aníbal, acá mis compañeros, ellos van también a compartir un poco más. Yo solamente animarlos a esta última frase, que desde la terapia gestáltica nos aporta. Aprender solo consiste en descubrir que algo es posible. Enseñar consiste en mostrarle a una persona que algo es posible. Entonces, los animo a que si estamos juntos en este próximo septiembre en adelante, tomando el curso, entre todos podamos aprender y también enseñar, porque todos de nosotros tenemos algo muy valioso para compartir y para dar. Así que bueno, le damos la bienvenida como equipo de trabajo. Bueno, muchas gracias, Tania. Bueno, vamos a continuar. Yo voy a hablar un poquito de la diplomatura, que espero que le interese, porque también, como dijo Tania, estuvo hablando de varios contenidos, ¿no? Que vamos a dar, y también, bueno, vamos a compartir un poco también con Aníbal. Yo les voy a ir pasando un power, lo vamos a tratar de pasar rápido. Yo les pido que si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud, se aburren, lo que sea, lo compartan en el chat o levanten la mano o hagan algún gesto que nos podamos dar cuenta de que bueno, tienen alguna inquietud o necesitan algo. Tengan la total confianza como para hacerlo. Así que bueno, una de las cosas, de los temas que tocó Tania, y que en algún momento estuvo en discusión en el mundo, digamos, principalmente en lo que era América, en determinado momento donde Estados Unidos se empezaba a generar también como potencia, ¿no? Fue el tema de si la adicción realmente era una enfermedad, o no era una enfermedad, ¿no? Y bueno, ¿qué aspectos tenía?
Bueno, esos temas que son incluso muy conceptuales, muy teóricos, también lo vamos a abordar, aunque sea someramente, en el curso, ¿no? ¿Y cuáles son las bases por las cuales nosotros argumentamos de que es una enfermedad? Y vamos a ver que tenemos una visión específica de qué tipo de enfermedad es, ¿no? Así que bueno, yo les voy a ir pasando ahora, como les decía, un poco ese PowerPoint que tiene que ver con este trabajo de dónde nace la consejería en adicciones, qué es lo que hace un asistente, y yo creo lo más importante. En general hay personas que están, digamos, desde el aspecto, digamos, desde su función, desde su profesión, son profesionales de la salud, pueden estar interesados en determinados aspectos, y también hay personas que están en recuperación, muchos vienen de los grupos de 12 pasos, o de los movimientos de 12 pasos, y simplemente les voy a adelantar algo que a estas personas les puede interesar, ¿no? Que es que también vamos a tratar de hablar de herramientas cuando no está el deseo de dejar de consumir, ¿no? Porque los que vienen de 12 pasos saben que los grupos de ayuda mutua, que son muy eficaces, ¿no? Siempre, digamos, la dificultad está en la persona que no tiene el deseo de dejar de consumir. ¿Y qué herramientas podemos tener? Ahí es donde entra la terapia motivacional, ¿no? Y vamos a ver que Miller, uno de los desarrolladores de este tipo de terapias, y como yo le decía a esta chica cuando empezamos a hablar sobre el doctor Tony Wall, que es discípulo directo de Miller, cómo Miller empieza a ver determinadas dificultades en todo este tipo de población que se calcula que es el 85% de las personas en algún momento de su consumo. O sea, un porcentaje muy alto. O sea, muchos cuando empiezan a consumir no tienen el más mínimo deseo de dejar de hacerlo, ni tampoco ven consecuencias demasiado negativas. Entonces, bueno, ahí hay todo un tema, ¿no? Y la diplomatura, o sea, les digo, vamos a tratar de desarrollar mucho más que otros aspectos específico, ¿no? Que tiene que ver con este tipo de poblaciones que son las más difíciles, complicadas de abordar. Como decía Tania, es una problemática muy compleja en ámbitos aún más complejos, ¿no? Eso también lo vamos a ver. Bueno, entonces voy a ver si puedo compartirles la pantalla para arrancar con esto. Ya les digo, cualquier cosa, si me quieren frenar o tienen alguna pregunta, tengan la total confianza de hacerlo, ¿no? De preguntarme. Disculpen que vamos a ver si puedo compartir el PowerPoint, no otras pantallas. Ahí está. Ahí lo están viendo, ¿no? Bueno, entonces, vamos a empezar con la diplomatura. Vamos a tratar de hacer este pequeño recorrido. Yo lo voy a hacer bastante rápido, porque la idea es tratar de que ustedes tengan un pantallazo general de la diplomatura. ¿Qué es la consejería en adicciones, no? Existen varias definiciones de consejería, pero bueno, específicamente logra modificar la adicción, digamos, una colaboración muy importante que fue desde sus inicios, es ayudar a las personas a darse cuenta de que tienen un problema con el consumo de drogas o que le está ocasionando algún problema. Ellos pueden a veces ser conscientes o no, pero ese fue un rol principal de la consejería, ¿no? Y esta definición es la del NADAC, que ya vamos a ver qué es el NADAC. También la consejería se puede definir como una relación interpersonal entre alguien que busca ayuda y alguien que es capaz y está bien adiestrado para brindar ayuda. Esto lo saben bien los consejeros porque si uno tendría que definir, bueno, ¿qué es lo que caracteriza a un consejero? Es en esta distancia profesional, en la relación profesional entre terapeuta y paciente, el consejero tiene una distancia un poco más corta, digamos.
por decirlo de alguna manera, ¿no? El primer obstáculo, como decíamos, el más grande, es motivar al paciente a determinar cuándo está dispuesto a buscar ayuda y luego aceptarla. Son como dos procesos. El consejero es como ese primer contacto. Ya vamos a ver también, en la diplomatura se ve cuáles son digamos, en estas estrategias motivacionales, en qué punto está cada paciente, porque un paciente puede estar, como se dice, precontemplativo, que es cuando la persona no se da cuenta de que tiene un problema con drogas. Tal vez, por ejemplo, la mujer le dice que volvió manejando alcoholizado, de que el auto está chocado, que qué pasó, que la persona puede haber tenido a lo mejor un blackout o haber perdido la conciencia, pero la persona todavía no se siente que tenga un problema, pero sí los de alrededor, ¿no? Entonces, generalmente, bueno, en ese aspecto entra la consejería también como una herramienta, ¿no? Ahora, ¿cómo nace la consejería en adicciones como profesión? Ahora nos vamos a ir un poco al tema más histórico, ¿no? Vamos a hablar de un poco de historia. Y esa historia tiene que ver con el nacimiento de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos nacen desde el 35 y rápidamente, muy rápidamente, tiene una expansión exponencial, ¿no? No había herramientas eficaces contra el alcoholismo. Hoy se calculan en millones las personas en recuperación con estos grupos, ¿no? Pero en ese momento, no se olviden que un intento muy importante, principalmente en Estados Unidos, fue la ley seca, porque los problemas a nivel social eran gravísimos. O sea, ustedes imagínense que para poder aprobar esa ley, realmente hubieron argumentos muy fuertes, ¿no? No nos vamos a meter mucho en ese aspecto de la historia, pero bueno, el problema era gravísimo, gravísimo. En 1940, Pat C., que era un miembro de los grupos de ayuda mutua, participa en la apertura de al menos 450 grupos de alcohólicos anónimos, lo que es muchísimo. En ese momento fue muchísimo y hoy también lo es, y es sorprendente, ¿no? Lo que pasa es que este Pat C. empezaba a ver cosas, ayudando a estas personas en su proceso de recuperación, de que necesitaban mucha más asistencia de la que podía dar un voluntario. No nos olvidemos que los grupos originalmente de Alcohólicos Anónimos eran gratuitos y, digamos, sus miembros ayudaban en los momentos en que podían, porque también tenían que trabajar y sustentarse, ¿no? Así que bueno, en 1948 Pat se reúne con Bill W., fundador de Alcohólicos Anónimos, para empezar a hablar acerca de un rol profesional para ayudar a los alcohólicos, separado de Alcohólicos Anónimos, pero en sintonía. Y se crea la primera casa de tratamiento con Pioneer House. De alguna manera, acá comienza lo que se llamó en determinado momento el modelo Minnesota, que es lo que vamos a abordar en esta diplomatura, que establece la adicción como una enfermedad crónica, progresiva y mortal si no se trata, ¿no? En 1953 comienza otro grupo adaptando, digamos, esta filosofía de Alcohólicos Anónimos, empiezan Narcóticos Anónimos, ¿no? También generan, digamos, es muy difícil a veces ponerse en ese momento o tener conciencia de lo que pasaba en ese momento. Pero era ilegal consumir drogas y los adictos de alguna manera eran considerados irrecuperables. Por lo tanto, digamos, socialmente tenían una condena muy, muy dura, incluso desde lo legal, ¿no? También cualquiera podía meter preso a un adicto, nadie iba a reclamar, ¿no? En ese momento. Bueno, lo que hace Jimmy K., que también es el creador de Narcóticos Anónimos, digamos, se anima a hacer que las reuniones sean públicas y no secretas, porque como eran ilegal el consumo de drogas, obviamente, pero aparte tenía una fuerte condena social,
lo que hace Jimmy K es hablar con el comisario del barrio para que no meta preso y los deje reunir. Y lo que le dice algo al comisario que le llama mucho la atención es que él le dice, bueno, yo te voy a dejar abrir los grupos, no te voy a meter preso ni a vos ni a tus amigos, pero te voy a mandar los adictos que yo reciba acá en la comisaría, ¿no? Y realmente empieza de esta manera, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en todo este proceso? ¿Por qué hablamos de todas estas cosas? Porque como yo les digo, se empieza a conformar, a delinear un movimiento que se va a perfilar profesional, y esa profesión se va a desarrollar, digamos, en base a una visión, digamos, justamente y específicamente profesional, pero apoyada en experiencias de lo que va dando resultado, ¿no? Por esto, a esta altura ya hay otras instituciones, como decía acá, como Hazelden, que hoy Hazelden es una institución muy grande, también una ONG, que bueno, basado en el espíritu de 12 pasos, empiezan a crear centros de tratamiento, material relacionado, y se empieza a profesionalizar, empiezan a ser consejeros, ¿no? El rol del consejero en adicciones se consolida y se profesionaliza cada vez más. Hasta el día de hoy que se crean hasta 3 niveles de consejería, ¿no? Instituciones como el NADA, que en Estados Unidos regulan esta actividad, ¿no? Y, digamos, establecen estos niveles que podríamos decir que estos 3 niveles están apuntados a personas por decirlo, con una escolaridad más primaria o secundaria, después, bueno, carreras de grado y después doctorados, ¿no? Por eso, desde el nacimiento de este modelo profesional de consejería, el espíritu está, digamos, muy aferrado a estos 12 pasos que habían dado mucho resultado ya en Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, en Narcóticos Anónimos y muchos otros programas, ¿no? Pero bueno, acá viene, digamos, la pata más profesional, porque siempre todo este proceso fue acompañado por la investigación científica. Por eso yo le decía que en algún momento hubo muchas discusiones acerca de si la adicción realmente era una enfermedad y qué tipo de enfermedad era. El doctor Silburg, que fue el médico personal de Bill W., él le va a dar, digamos, va a pelear mucho en la Asociación Americana incluso de Psiquiatría, y se va a ganar también la antipatía de muchos, porque empiezan a postular, a tomar el concepto de enfermedad. Es más, él lo compara en el alcoholismo como una alergia. Una persona cuando está en contacto con la sustancia, se generan una serie de reacciones. Después el doctor Jelinek lo que va a hacer, va a describir ese proceso, que es la famosa curva de Jelinek, que no es la de Karina, no se preocupen, es la curva del doctor Jelinek, que él establece cómo una persona empieza consumiendo, en este caso alcohol, y empieza todo un proceso de decadencia, de desarrollo de la enfermedad, y luego de una tocada de fondo empieza ese proceso de recuperación. El doctor Jelinek, obviamente, también muy consciente de todo este proceso y de movimientos de la gente de 12 pasos, ¿no? Y Carl Jung, que también se lo asocia mucho a los inicios, por un caso muy importante, el famoso caso de Rowland H., en el cual Bill, el fundador de Alcohólicos Anónimos, tiene algunas cartas también con Jung, y Jung, ¿qué le dice? Le dice, bueno, mire, básicamente este tipo de alcohólicos, este tipo de personas con esta adicción, yo no he visto recuperación, salvo, dice, experiencias muy profundas, de cambios muy profundos de personalidad, a lo que él se podría asimilar como una sacudida de tipo espiritual o relacionada con experiencias de ese tipo. A lo cual también Bill se pone a estudiar todo ese tema y se conecta, bueno, con otro libro de William James,
que se llama Variedad de Experiencias Religiosas, y ahí empiezan a delinear, digamos, la posibilidad de utilizar un método para la recuperación, ¿no? Bueno, el NIDA, que es el National Institute Drug Abuse, hoy día, en sus principios para el tratamiento de las adicciones, recomienda la asistencia a grupo 12 pasos y la consejería como parte de una estrategia de mantenimiento a largo plazo que refuerza la abstinencia y previene la recaída. Bueno, ¿qué pasa? Acá hay algunas ideas que son centrales en el modelo Minnesota, pero que tienen que ver con qué. Si yo pienso que la adicción es una enfermedad crónica, es muy distinto que si pienso que la adicción es una enfermedad aguda. Bueno, estas cosas las vamos a charlar bastante en el curso y vamos a ver cuáles son los argumentos y cuáles son los distintos puntos de vista y distintos abordajes. Porque bueno, si yo, según mi punto, si yo pienso que la adicción es una enfermedad primaria, o sea, una enfermedad en sí misma, y no una enfermedad secundaria, sino una enfermedad derivada de otra, como un síntoma, bueno, mi perspectiva de abordaje va a ser distinta. Si yo pienso que es una enfermedad crónica, tengo que tener estrategias para una enfermedad crónica, ¿no? ¿Y cuáles son esas estrategias? Bueno, eso lo vamos a poner también a charlar y a conocer cuáles son las estrategias, ¿no? Esto lo voy a pasar bastante rápido porque lo estuvimos charlando. Es muy importante ese concepto de cronicidad que establece lo que llama el modelo Minnesota. Y, digamos, Harry Tibbett, que también fue un psiquiatra muy relacionado con el nacimiento de las consejerías, ¿no? Y el nacimiento también de Alcohólicos Anónimos, nos dice: como psiquiatra he meditado mucho sobre la relación entre mi especialidad y AA y he llegado a la conclusión de que nuestra función particular puede ser muy a menudo la de preparar el terreno para que el paciente acepte cualquier tipo de tratamiento o ayuda ajena. La función del psiquiatra, como la concibo ahora, estamos hablando de década del 50, es acabar con la resistencia interna del paciente a fin de que lo que tienen dentro de sí florezca como lo hace bajo la actividad del programa de AA, ¿no? Ahora, digamos, esta visión es muy parecida a la que va a tener también el consejero, ¿no? Porque el consejero también va a preparar el terreno y va a ayudar a que estas personas logren conectar luego con los grupos de 12 pasos, que va a ser la estrategia a largo plazo, ¿no? Entonces, mientras tanto, digamos, en esta función del consejero, ¿qué va a hacer? Va a trabajar multidisciplinariamente, en equipos integrados por profesionales de la salud mental. Por ejemplo, psiquiatras, psicólogos. También vamos a ver cuáles son los roles y cómo se puede trabajar en esos ámbitos, ¿no? También va a ayudar a los pacientes a llevar adelante sus planes de tratamiento, generalmente desarrollados en esos ámbitos, que puede ser dentro de las distintas estrategias, ¿no? Hospital de día, que también vamos a ver cuáles son los distintos dispositivos en la diplomatura. El consejero va a ayudar a conectar a los pacientes con los grupos de 12 pasos, cosa que ya hemos visto. ¿Por qué? Porque ahí está la estrategia a largo plazo. O sea, los tratamientos empiezan y terminan, pero la recuperación no empieza y termina, porque es una enfermedad crónica, ¿no? Entonces vamos a ver cómo después también otras investigaciones, principalmente las del NIDA, que es un instituto dedicado a investigaciones, nos va a mostrar, digamos, qué es lo más conveniente, basado en evidencia científica, para una persona con determinado grado de adicción, ¿no? Y vamos a ver que siempre las estrategias es mantenerse a largo plazo. Siempre el problema de las adicciones son las recaídas. Y por último, bueno, ayuda a orientar a personas con potenciales problemas. Entonces, esta va a ser la generalidad del curso, que ya les digo, lo venimos haciendo hace bastante
con Tania y con Aníbal, que ahora lo vamos a invitar también a charlar un poco. Pero bueno, por un lado vamos a ver algo de todo lo que estuvimos viendo recién, o sea, ¿qué es el modelo Minnesota? ¿De qué hablamos cuando hablamos de modelo? ¿Qué es la terapia motivacional? ¿Para qué sirve? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de que el 85% de las personas no quieren dejar en alguna etapa de su consumo de drogas, ¿no? Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Somos impotentes, no podemos hacer nada o podemos hacer algo? Bueno, la terapia motivacional da una respuesta. Vamos a ver qué son las intervenciones breves también, ¿no? Basada también en las terapias motivacionales, o sea, cuando tenemos muy poco tiempo y estamos en algunos dispositivos. Yo tengo un videíto, pero bueno, si hacemos tiempo se los voy a pasar en un hospital de emergencia en Dallas, cómo se puede trabajar. Y ahí entró alguien con el micrófono, se puede. Bueno, y la prevención y asistencia, ¿no? Hoy. Lo que marcó también un poco Tania, hablar de los factores de riesgo, los factores de protección, cuáles son las herramientas que vamos a contar, como desde este rol de asistente o de asistencia, y lo que se llama específicamente las consejerías. ¿Qué son las consejerías? Bueno, hay programas, protocolos de tratamiento, por ejemplo Matrix, uno de los pocos programas basados en evidencia científica, medido, un programa empezó originalmente para estimulantes, ¿no? Si bien lo sigue siendo, hay muchas adaptaciones hoy día. Pero bueno, ¿cómo se puede, digamos, establecer o desarrollar el rol de consejero en distintos ámbitos? Siempre trabajando en equipos multidisciplinarios, trabajando con psiquiatras, trabajando con psicólogos, trabajando con trabajadores sociales, enfermeros, etc. Nosotros estamos apuntados, y el curso está apuntado a ese tipo de herramientas. Aunque hoy día sabemos y se han desarrollado también las consejerías en el ámbito escolar, no tanto en nuestro país, pero sí en otros. Hay consejeros escolares en adicciones también que cumplen ese rol. Bueno, en el ámbito laboral también, etcétera, etcétera. Pero nosotros vamos a hablar un poquito más de lo que es tratamiento, ¿no? Así que bueno, y bueno, le agradecemos mucho a la Universidad, a la UCEL. Ahí tienen mi mail, si quieren mandar alguna consulta de lo que estuvimos charlando recién. Y bueno, lo vamos a invitar un poquito, no sé cómo andan ustedes, si quieren hacer algunas preguntas, si se sienten motivados o están cansados o quieren consultar algo, pueden aprovechar de hacerlo en este momento. También, bueno, ahí Leticia nos pone el mail de institucionales de la UCEL, por si alguien se quedó con alguna duda de lo que estuvimos charlando. Preguntas sobre lo que estuvimos viendo, sobre la diplomatura, ¿tienen? ¿Se les ocurre algo? ¿Fui muy claro? ¿Sí? Bueno. ¿Tienen un panorama en general de lo que se trata? Bueno. Entonces lo vamos a invitar un poco a Aníbal, ahí que Aníbal es psicólogo social y trabaja también con nosotros. Y Aníbal tiene un par de módulos que son muy interesantes, que tiene que ver con esto que yo les comenté, que es ¿qué son los 12 pasos? Porque todos hablamos de los 12 pasos, pero ¿qué son los 12 pasos? Bueno, Aníbal lo va a desarrollar en el curso y nos va a explicar un poco qué son los 12 pasos, cómo se utilizan las terapias cognitivo-comportamentales, qué son, ¿no? Y bueno, y antes de darle la palabra a Aníbal, le voy a mostrar una imagen que es muy fuerte,
que no sé si recuerdan que estuvimos hablando de que se debatía en un momento, y Tania empezó con ese tema, se debatía mucho el tema de si la adicción era una enfermedad o no era una enfermedad. ¿Y cuándo terminó el debate? ¿Y cuándo hoy muy pocas personas ponen en cuestión esto? ¿No? Y les voy a mostrar con qué imagen se terminó un poco esa discusión. No está terminada del todo, pero les voy a mostrar un poquito eso, que es la imagen que también se hace a veces en los tratamientos ambulatorios, se le muestra a los pacientes, ¿no? Para entender de qué se trata esta enfermedad. Y vamos a ver quién originó también estas imágenes. Ahí está. ¿La pueden ver? Bueno. La doctora Nora Volkow, fue una de las que empezó inicialmente a hacer las investigaciones acerca del impacto de las drogas en el cerebro. Y si ustedes ven esa imagen, que la podría describir muy bien Tania, yo lo voy a hacer mínimamente como puedo, pero es un cerebro, del lado izquierdo tienen un cerebro con una actividad dopaminérgica normal, de una persona que no consume drogas. Y del lado derecho tenemos un cerebro de un adicto. Está deprimido de esa actividad, no tiene dopamina. Vamos a hablar del rol de las dopaminas en el desarrollo de la enfermedad de la adicción. Pero digamos, ¿qué nos dice esta imagen? De que la adicción es una enfermedad que afecta al cerebro, algunos se animan a decir es una enfermedad del cerebro, de ese órgano específico, ¿no? ¿Por qué? Porque lo cambia funcional y estructuralmente. Y eso nos lo va a explicar Tania. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué de un cerebro normal pasamos a este cerebro? ¿Qué posibilidades de recuperación hay? Si la hay, ¿en qué términos? ¿No? Etcétera, etcétera. Así que bueno, no sé si logré despertarles interés, pero a mí en su momento me despertó muchísimo interés todo esto. Y bueno, no les digo que pongan fin a un debate, porque el debate sigue, hay cuestiones bastante, incluso yo le diría filosóficas, porque tiene que ver con una rama muy específica de la investigación, pero, digamos, hay mucha evidencia científica sobre los efectos de las drogas en el cerebro y cómo los tratamientos pueden revertir eso, pero bueno, vamos a ver hasta qué punto y de qué manera. Así que bueno, después de hacer esta introducción, no sé si Aníbal querés compartir algo, o no sé el resto, si alguien quiere... ¿Me escuchás vos, Sergio? Claro, acá me pregunta Leticia, muy bien, si es una enfermedad del cerebro o el cerebro se enferma por la droga. En realidad, el cerebro se enferma por las drogas, ¿no? Pero la adicción podríamos pensar de que son factores que están antes, que hace que la persona consuma drogas. Entonces ahí se complejiza el tema. Perdón, ¿y no serían psicológicos? Y bueno, ese fue una cuestión psicológica que deriva en una enfermedad, digamos, del... Claro. No sé, lo que pasa es que... Claro, bueno, ese es el debate. Ese es un debate. Ese es el debate. Pero disculpa, Tania, que con esto y me termino y no me meto más. Pero yo te diría, un diabético, ¿cuándo es diabético? Es antes, cuando el tipo empieza a comer, como conozco una diabética que se tomaba 5 litros de Coca-Cola por día hasta que empezó a ser diabética. Entonces, no era diabética. Entonces, la diabetes es una enfermedad psicológica de personas que no se cuidan, o la diabetes es una enfermedad que empieza cuando esos rangos de azúcar en sangre se rompen. ¿Entendés? O se atraviesan. Y ahí está, es interesante el debate.
Muy bien, Leticia. Tania. Creo que Aníbal podrías vos dar a ella, justamente a esa pregunta, una observación, incluso desde tanta experiencia tuya profesional, de acompañamiento, a la pregunta de Leticia. ¿Qué dirías? Sí, hay factores, múltiples factores, no es uno solo. El ambiente puede ayudar mucho, hay personas que tienen predisposición genética, pero lo ambiental ayuda mucho. También para que se desarrolle una adicción. Como también hay personas que no la desarrollan, que tienen otro tipo de resiliencia y no usan drogas. Como hay estudios sobre la resiliencia, que no saben. Pero en otras, por ejemplo, he visto casos de personas que empezaron a usar drogas de muy grandes, no utilizaban drogas y por algún accidente automovilístico o alguna situación traumática de la vida pierden a su esposa, entran en depresión o en trastornos de ansiedad y empiezan a consumir. Pero casi todas las personas que empiezan en los 30 o 40 años despegan con un consumo muy fuerte y es muy sorprendente lo que le sucede. Yo, por lo menos un caso en Buenos Aires, una persona estuvo un año consumiendo cocaína, desde el día que empezó hasta el día que paró. Tenía 35 años cuando comenzó a usar drogas. Y ella dice que el día que empezó a consumir, ese día que probó las drogas, se dio cuenta que ella no podía parar. Su primer día no podía parar. Entonces hay muchos factores. También hay una predisposición en la adolescencia con el cerebro en formación, donde es un momento de la vida en donde la persona es más vulnerable, porque el adolescente tiene más ramificaciones cerebrales, está la poda neuronal y no tiene baja percepción del riesgo, pero es la naturaleza del adolescente. Todo adolescente se pone en riesgo, en situaciones de riesgo, si no, no sería adolescente. Entonces ese momento de la vida también es un momento de mucha vulnerabilidad, por eso encontramos a lo largo de los tratamientos, cuando hacemos los ingresos, que muchos empezaron entre los 15, 14 y 18 años, que es una edad en la cual está un porcentaje muy grande de vulnerabilidad, porque la percepción del riesgo con las drogas está muy devaluado para la persona, no puede ver los riesgos. Por eso los adolescentes se ponen a hacer cosas riesgosas, con motocicletas, rafting, patinetas, lo que sea, porque tiene que ver con toda una situación de probarse en el riesgo, y es muy difícil verlo. Y también hay toda una industria captada para eso, ¿no? La cerveza fue hecha para competir con las gaseosas, no fue hecha para competir con el vino. En Argentina, el cambio que hubo cultural de la cerveza en Argentina fue hecho para competir con las bebidas gaseosas y no con el vino como se piensa, porque muchas veces se piensa que nosotros éramos un pueblo que tomábamos mucho vino. Hay una propaganda que decía: el vino es el vino de los pueblos fuertes, una marca de vino. Si bien hasta los años 70 se utilizaba mucho vino, después vino todo el marketing de la cerveza, pero fue en competencia con las bebidas gaseosas. En Inglaterra hay un estudio donde se dieron cuenta que las marcas de whisky trabajaban con dibujitos animados y impregnaban el cerebro de los niños muchas veces con las publicidades, y después a largo plazo eran clientes cautivos, como los llamaremos, a una marca determinada, en la cual en su niñez habían sido sus dibujos animados preferidos.
y suspendieron el uso de dibujos animados en las publicidades de bebidas alcohólicas. Una pregunta por lo que dijo Aníbal, dijiste Aníbal del cerebro. Yo me acuerdo que en los años 90 había una especie de dibujitos, una campaña que te mostraba y te explicaba el consumo de drogas, lo que podía hacer, y la verdad que era muy gráfico, a mí me quedaron como grabados. Y justamente mi pregunta era si, siendo más chico o más grande, ese consumo puede destruir más o menos, y en qué medida uno es recuperable. Visto lo que dijo Aníbal, ¿hasta qué edad consideran que el cerebro está formado? Visto que en el adolescente está en formación. Entonces, ¿a partir de qué edad, digamos, está formado? Y si uno u otro es menos o más vulnerable a nivel cerebral por ese consumo. Tania, ¿querés compartir, Tania? Sí, es muy importante lo que vos aportás también, Leticia, porque es una de las situaciones más complejas. El consumo hoy por hoy se inicia a edades cada vez más tempranas. Acá Sergio está compartiendo justamente una lápiz muy interesante, ¿no? El desarrollo cerebral de los niños y adolescentes saludables, más o menos sí llega entre los 5 y los 20 años, que es donde se da, digamos, la plasticidad, el proceso, digamos, de mielinización neuronal, de formación de nuestras áreas, digamos, de lo que yo les decía hoy, ¿no? Nuestras áreas de sensatez, que tienen que ver con la formación del lóbulo frontal, que es ahí donde justipreciamos las cosas, donde podemos tomar decisiones que son sanas y ya no funcionan o con más predominancia las áreas más primitivas, ¿no? Es lo que nosotros vemos a lo mejor los que somos mamás, papás, o tíos, ¿no? Con lo que es, digamos, los cambios conductuales entre la niñez, la adolescencia y el adulto, en donde en la niñez es todo más por impulso, ¿sí? En la adolescencia también, pero hay un proceso de reconocimiento, de generar conciencia, de generar juicio, que hace que en la edad adulta nosotros tengamos mayores parámetros, ya sea por la experiencia, por el aprendizaje, pero también en una cuestión biológica de tomar mejores decisiones. Cuando el consumo se da a menor edad, justamente, Aníbal dijo, ¿no? Esta cuestión se genera como una poda. Poda es como una poda, ¿no? Cuando podamos ramas. Y dejamos áreas sumamente dañadas y vulnerables con respecto a la situación del consumo. Entre esas es nuestra área frontal. ¿Sí? De hecho, algunos que hoy por hoy se venden y se estimulan, digamos, como consumos no problemáticos, incluso recreativos, que lo veremos en el curso, el tema de la marihuana, es uno, digamos, de los elementos de consumo que más afecta y lleva al desarrollo, digamos, de psicosis temprana, incluso de despertar en personas que tienen una vulnerabilidad biológica previa a las esquizofrenias. Entonces eso es entender que el aparato cerebral está, digamos, basado en un elemento que es nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, esto es la multiplicidad o la complejidad que tiene esta situación. Se dan cuestiones biológicas, se dan cuestiones emocionales, socioculturales, pero también de cuestiones de edad, incluso de cuestiones de género. Habrá toda una parte del capítulo que podemos hablar acerca de cómo afectan en maneras también diferentes el tema del consumo de drogas en los hombres y en las mujeres. ¿Sí? Con respecto, hablo a una cuestión más biológica, por así decirlo, ¿no? Pero tu pregunta es muy interesante, Leticia, y si tendría que darle como un punto, ¿sí? Sería ese, digamos, a menor edad hay mayor impacto y mayor
disfunción en cuanto al consumo. Sí, y en general siempre se hace esa pregunta, ¿no? Y siempre se pensó, digamos, claro, como vos decís, si hay un problema psicológico de base, la adicción, las drogas, digamos, el problema psicológico sería la enfermedad primaria y el problema de adicción a drogas sería una enfermedad secundaria. Pero justamente lo que postula este modelo es que no, que la adicción es una enfermedad primaria, no es una secundaria. ¿Y por qué? Hay una cosa que está en duda. ¿Qué es lo que está en duda? ¿Cuál es el origen de la enfermedad? ¿Cómo se desarrolla? Lo que no está en duda, en base a estas imágenes que yo te mostré, de ninguna manera, es que una vez que se desarrolló la enfermedad es primaria. O sea, no hay posibilidad de que sea... O sea, por más que vos resuelvas los problemas psicológicos de base, si es que fuera posible, ya está desarrollada la enfermedad. Ya esos niveles de dopamina no son normales. Ya afectó. ¿Me entendés? Es como si diríamos, bueno, le resolvimos el problema psicológico al diabético. La diabetes se va a remitir, va a desaparecer. No, queda esa enfermedad crónica. Por más que vos resuelvas esos problemas, lo que sí está en discusión, yo te puedo dar mi punto de vista, es, si vos me decís, la adicción, ¿es anterior al consumo de drogas? Diría que sí. Mi punto de vista es que sí. Hay muchos factores para que yo te pueda decir eso. Tendrías que venir al curso. Claro. Hay que sembrar las buenas para buscar la respuesta. Es complejo, es muy complejo. Seguro. Es muy complejo, pero tengo argumentos para decir, para sostenerte lo que yo te digo. Igual yo te adelanto algunas cosas que te pueden resultar interesantes. La definición de narcóticos anónimos, por ejemplo, o de alcohólicos anónimos, ¿qué dice con respecto a esto? Ellos, pese a que no tienen un punto de vista profesional, porque no son profesionales, sin embargo, el punto de vista sostenido por ellos durante siempre y todo ese grupo de psiquiatras es que esta enfermedad era anterior. La enfermedad en el alcohólico no es el alcohol, sino es el alcoholismo. Y la enfermedad en el adicto no son las drogas, sino es la adicción. Que es anterior. Lo que te lleva a razonar, y vos seguís el razonamiento, el silogismo, que vos decís, bueno, entonces podría haber adictos sin consumir drogas, como adictos en potencia, ¿no? Si la adicción es anterior al consumo. Y la respuesta es sí, como podría haber alcohólicos en potencia. No, en general, ¿todos somos adictos en potencia? Claro, eso tiene que ver, esa pregunta generalmente para terminarla, digamos, yo la empiezo explicando con los factores, lo que dijo Tania. ¿Qué es un factor? Cuando vos decís, ¿viste cuando vos te comprás la crema para la piel? Vos decís, compro factor 45, factor 50. ¿Qué significa ese factor cuando vos te compras la crema para la piel? Que me va a proteger, digamos, va a ser un escudo, traduciéndolo, un escudo o el nivel del escudo de protección. Claro, pero el factor no te dice cuánto te va a proteger. Que tal vez aprendas algo, algo que yo también me sorprendí cuando lo aprendí, ¿no? Aprendí de un dermatólogo que me lo explicó. El tiempo que dura, ¿no? Claro, el factor es un número. ¿Viste cuando decían el orden de los factores no altera el producto de la escuela primaria? ¿El factor qué era? Era un número. Ahora es un número multiplicado ¿por qué? Es un número que vos lo multiplicás por tu vulnerabilidad. O sea, ¿qué significa? Vos te comprás factor 60. O sea, vos tenés que multiplicar en cuánto tiempo vos te quemás. Un blanco se va a quemar en 5 minutos y alguien de piel oscura se va a quemar en 25 minutos o en 20 minutos. Entonces yo voy a decir, bueno, Leticia, si vos te quemás en 5 minutos, 60 por 5 te va a proteger 350 minutos.
Ahora, alguien que tiene una piel más oscura va a tener que multiplicar, por ejemplo, si se queman 10 minutos, 10 por 60. Entonces a él le va a cubrir 600 minutos. Bueno, en la adicción pasa lo mismo. Cuando hablamos de factores de riesgo y factores de protección, estamos hablando de un número que se va a multiplicar por tu vulnerabilidad. O sea, si hay alguien, por ejemplo, cuando hablamos de alguien que vive en la villa, por darte un ejemplo burdo, ¿no? Con escasos recursos, alta disponibilidad de drogas, ¿no? Mucho acceso a las drogas, una familia que no es protectora, etcétera, ¿qué vamos a decir? Que ese factor es más grande. Pero también siempre va a depender de esa persona. Porque si esa persona tiene factores internos muy fuertes, no necesariamente va a desarrollar adicción, por más que esté en un ambiente de factores, digamos, de riesgo muy altos. Siempre va a terminar dependiendo de la persona. Lo que sí tiene más probabilidades. Claro. ¿Entiendes? O sea, la compliqué mucho. No, está perfecto. Y viceversa. Alguien puede tener todos estos factores protectores, digamos, familias muy bien constituidas, etcétera, ¿no? Y, digamos, por razones que se desconocen, justamente, que es lo que a veces está en discusión, puede desarrollar una adicción, pese a que tenga factores de protección altos. Ahora, cuando vos lo medís, Aparentemente bien constituidas. No, pueden estar bien constituidas, etcétera, porque, ya te digo, puede haber cuestiones, por ejemplo, son cosas raras, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que se ha demostrado en el alcoholismo es que hay una hielo, que es una parte, viste, del ADN, que sí se transmite, y eso sí está comprobado científicamente, se puede llegar a transmitir en una segunda, en una tercera generación incluso, ¿no? Y bueno, ahí ya, digamos, vos podés tener una buena familia constituida, qué sé yo, pero si tus abuelos, por ejemplo, fueron alcohólicos, qué sé yo, ese factor de desarrollo de la enfermedad puede ser muy alto. A veces pasa lo mismo con fallas cardíacas, que la gente lo conoce mucho a eso. ¿Viste? Cuando el médico te pregunta, ¿tu papá tuvo problemas del corazón? Bueno, te lo está preguntando por eso, porque puede haber una carga genética. Pero bueno, son cosas más raras. Así que bueno, ¿están todos interesados o ¿Puedo hacer nadie? una pregunta? Sí, por supuesto. Yo quería una visión un poco así de neurociencia sobre la obsesión y la compulsión. Preguntar un poquito por ahí si se sabe cómo se genera, dónde se aloja, cómo tratarla. Más que nada eso, tenía curiosidad en eso. Bueno. ¿Se escuchó? Así lo estoy diciendo yo, Loreto. Tania o Aníbal. Roberto, sí. Tu pregunta, digamos, aplica a lo que hoy por hoy se piensa mucho en la situación de las adicciones, como también trastornos que tienen mucho con el control de los impulsos. Están muy vinculados, porque la cuestión, digamos, de dónde se genera y cómo se genera en los distintos centros nerviosos activa mecanismos, digamos, de compulsión y de obsesión. En realidad esa es una de las definiciones también de lo que es la problemática de la adicción, es la búsqueda compulsiva. Más allá, digamos, de poder observar y pensar en los riesgos, en el problema, en lo negativo que conlleva, la persona no puede parar de.
Entonces eso tiene mucho que ver con bases neuroquímicas, donde los centros nerviosos más primitivos, y entre ellos, digamos, lo que es en total el sistema de recompensa, se ve, digamos, como, por así decir, encendido por encima de los sistemas que ponen contralor a eso, ¿no? Que es lo que decíamos hoy un poquito, nuestra frontalidad, nuestra manera de observar la realidad, de tomar una conducta saludable, ¿no? Entonces ganan esos elementos que son constitutivos nuestros, ¿no? Que son de búsqueda de recompensa, búsqueda de cosas que resultan satisfactorias, pero que se tornan en un tono, digamos, de compulsión, ¿no? Ya se pierde la decisión y la posibilidad de evaluar de una manera sana o saludable, y ganan esos elementos más de la compulsión que tienen que ver con lo impulsivo, digamos. Eso es, digamos, todo también interesante, tu pregunta, es todo un tema para poder observar qué pasa con respecto a las personas van pasando de procesos de uso, de abuso y de dependencia, cómo cambian algunas áreas cerebrales, ¿no? Sergio mostró recién una imagen, hay un montón de imágenes que nos pueden aportar, que vamos a ver ahí también en el curso. La buena pregunta, este kit de la cuestión, digamos, de lo que hoy es el tema de las neurociencias, ¿no? Muchas gracias. Sí, hay temas, lo que por ahí te compartía también Tania, es esos circuitos también de recompensa en el cerebro, etcétera, ¿no? Que también eso lo vemos en la diplomatura. Van más que nada investigaciones, ¿no? De cómo funciona el cerebro. Pero la verdad es que al día de hoy se sigue investigando, ¿no? Esas imágenes cerebrales que yo les mostré, que digamos, son mérito de la doctora Volkov y su equipo, son generadas por el NIDA o el NIDA, los cuales invierten billones de dólares en investigación. O sea, digamos, es un esfuerzo gigante, ¿no? Para hacer con personas y tienen observatorios en muchas partes del mundo. Sin embargo, digamos, nosotros podemos proponer una visión de lo que creemos y lo que funciona hasta el día de hoy. Pero hay cuestiones que son inherentes a la ciencia, ¿no? Volviendo un poco a lo que decía Leticia, porque Leticia un poco, digamos, tocó el punto más álgido, porque uno dice, bueno, ¿por qué? Y para entender, por ejemplo, conceptos como obsesión, yo debería saber bien cómo funciona la conciencia, por ejemplo, ¿no? La conciencia y todos los mecanismos. Y la verdad es que sabemos hasta cierta parte. Después nos entramos en un terreno ya de especulación teórica, incluso metafísica, y yo te diría problemas que son más complejos, que me encanta, que no lo descarto, por eso estoy abierto al debate, pero no lo podemos hacer en la diplomatura, o no tendríamos tiempo. Pero sí, por ejemplo, problemas epistemológicos, o sea, de la constitución del objeto de estudio, ¿no? Hasta el día de hoy hay muchas cosas en discusión. Y vos fíjate que venimos de la época de Descartes, cuando Descartes decía, bueno, ¿cómo se conecta mi conciencia, algo que es inmaterial, con algo material que es mi cuerpo? Él decía que estaba en la glándula pituitaria, ¿cómo se llama? En la silla turca del cerebro, ¿no? Pero la verdad es que lo desconocemos, hasta el día de hoy es algo muy raro, ¿no? Y hay muchas teorías, y ahí ya entramos en lo que es la filosofía de la mente, que bueno, simplemente podemos especular cómo funciona. Pero la ciencia nos da respuesta hasta cierto punto, ¿no? Por eso yo te decía que, bueno, si uno quiere respuestas a determinada profundidad, a determinado nivel, y yo creo que hoy está en franca discusión,
porque, digamos, hay muchos elementos que todavía no se saben bien cómo funcionan. Esa es la verdad. Y vos fijate cómo, bueno, ahora con esto del COVID y todo eso, cómo todos los días vamos descubriendo cosas de un virus, ¿no? Entonces vos imaginate el cerebro que es, bueno, Tania, vos lo sabés por tu profesión, ¿no? Pero a veces no, la gente piensa que la ciencia sabe todo acerca del cerebro. No, está todo en investigación. Pero sí es verdad que sabemos muchísimo más en estos últimos 30 años o 40 años que lo que sabíamos hace 300, 400 años. Eso sí es real. Y muchas de estas cosas que hoy sabemos, a través de este método científico, sabemos también que funcionan. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una manera de medir el impacto de la eficacia de ese punto de vista, ¿no? O de esas teorías cuando se llevan a la práctica. Así que, bueno, no sé si te dejé conforme, Leticia. Creo que no. Sí, no, seguramente el tema da para muchísimo más, seguramente que uno, digamos, participando de la diplomatura da para mucho más diálogos y salvar dudas e inquietudes que van surgiendo también, ¿no? Porque a medida que digamos, uno va escuchando, por ahí le van surgiendo, y me imagino para los que trabajan mucho más cerca del tema, es mucho más rico también. Sí. Sí, por eso yo hablaba a veces de posgrado, porque, bueno, en el ámbito común, digamos, a mí lo que me gusta mucho de la consejería es que, digamos, es un método muy simple, que puede ser aprendido por cualquier persona, y nos da una idea de lo que está pasando y de lo que podemos hacer. No nos deja impotente, porque, digamos, la adicción es algo que realmente te desconcierta. Como personas tan inteligentes, vos imaginate que la primer adaptación del programa de 12 pasos, cuando se origina Hasselden, se hace para sacerdotes alcohólicos. O sea, y vos me decís sacerdotes alcohólicos, sí, personas extremadamente formadas, ¿entendés? Con vocación, y cómo podían desarrollar una adicción, ¿no? Bueno, ahí está el tema, o sea, por eso la palabra estupefacientes, ¿no? No significa que las personas sean estúpidas, es la raíz. Significa que respecto al consumo son estúpidas. Pueden ser personas extremadamente inteligentes, exitosas, y siempre, viste que todos los días vemos en la televisión algún exitoso, bueno, grandes matemáticos, grandes químicos, grandes investigadores, alcohólicos o adictos. Bueno, porque con respecto al consumo de droga, es una estupidez consumir. Porque vos sabés que vas a obtener el mismo resultado, vas a tener daños extremadamente graves, pero sin embargo no lo podés dejar de hacer, ¿no? Por eso esa palabra estupefacientes, hacedor de estúpidos, ¿no? En esa raíz latina, significa que sí, que sos un estúpido en cuanto al consumo, no en cuanto a persona y en cuanto a capacidades. Porque en cuanto a persona y capacidades puede ser brillante, ¿no? Y de hecho muchos lo son, ¿no? De hecho muchos lo son. Lo bueno que yo creo que también es que hay una esperanza, y nosotros vemos de unos años a esta parte, desde ese origen en donde los adictos se tenían que reunir a escondidas para ver si se podían recuperar, al día de hoy hemos visto que a nivel social y todo ha habido un progreso. Hoy podemos hablar de esto, hoy podemos estar en una universidad. O sea, una diplomatura de este tipo, hace 30 o 40 años, no sé si hubiese sido posible. No te digo acá, qué sé yo, en el país tal vez, ¿viste? Y hoy fíjate que hay una conciencia social que es fabulosa, ¿no? También
creo que tenemos muchas cosas positivas. Sí, al menos son temas que en la evolución del tiempo, digamos, se ha empezado a hablar. Porque, digamos, antes o no se hablaba o uno tenía temor, un poco lo que decías, esta diplomatura podría servir a todo el mundo. Porque muchas veces uno se encuentra con alguien conocido, etcétera, que está al lado y que no sabe qué hacer. Y por ese temor de no saber qué hacer, no actúa, no hacen. Es decir, es como que hasta se autoencierra, ¿no? Y ahora Tal quizás cual. la ventaja es esa, de que podemos hablar y ya se accede, digamos, a hablar en otros ámbitos, o como dijiste vos, a estar a que una universidad cobije una diplomatura de este tipo. Sí, sí. Y bueno, la gente obviamente también está interesada, y como vos decís, el tema es saber mínimamente qué hacer, ¿viste? Y poder de alguna manera evaluar también, ¿no? O sea, ver a una persona que vos la encontrás alcoholizada, una vez, dos veces, a veces hablando con Walter, que él participa de un sindicato también, ¿no? Yo le mostraba un video de cómo hacían, por ejemplo, gente que se dedicaba a la construcción. Entonces, a salvarlo al compañero que venía alcoholizado, lo tapaban con maderas para que si pasaba el capataz no lo vean, le cubrían el día, ¿entendés? Tenían actitudes que terminaban perjudicándolo porque los compañeros de corazón lo querían ayudar, pero su adicción iba empeorando y nadie quería verlo ni nadie quería hablar de eso, simplemente querían ser buenos compañeros. Pero realmente si vos querés ayudar a un adicto en una situación, en un ámbito laboral, mira, yo muchas veces he trabajado con escuelas también y realmente muchos me han dicho lo que vos recién compartías, o sea, por ahí hay compañeros de trabajo, compañeros del barrio, etcétera. Uno sabe que algo no está bien, pero no sabe cómo abordarlo. Probablemente hasta tiene vergüenza de decir algo. ¿Ves? Hasta tenés vergüenza de cómo puede reaccionar el otro también. Y se ha convertido durante mucho tiempo en un tema tabú, ¿no? Es otro aspecto que no hablamos acá, pero sí lo hablamos en la diplomatura. El tipo sigue vendiendo. No, pero lo hablamos en la diplomatura, que es el estigma. Es un módulo que también hablamos. El estigma social, y ya hay movimientos que abogan por los derechos de los adictos, ¿no? Bueno, hace poco ahora es un tema que está en boga también ahora, pero bueno, ya lo vamos a hablar. Bueno, se nos está pasando la hora, o se nos pasó. Bueno, se ve que fue Terminamos a la... aguantaron todos y la verdad que generaron muchas preguntas y fue muy rico. Así que si querés Bueno, te agradezco. digamos, bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron, gracias a ustedes por la disponibilidad, digamos, de acceder a hacer este conversatorio de presentación de la diplomatura. Esperemos que todos se sumen, que digamos, creen, que ayuden a difundir sus conocimientos, mejor dicho, que puedan multiplicar sus conocimientos. Así que les cedo la palabra si quieren cerrar. Y bueno, a todos muchísimas gracias. Bueno, Daniel. Bueno, que sería un gusto transitar juntos esta próxima diplomatura. Tenemos la experiencia muy gratificante de que personas que han tomado distintas profesiones, distintas áreas de trabajo han podido poner en práctica muchos de los conocimientos y los intercambios que se generaron y ayudan, digamos, a poder propender a dar, más que quedarnos en la desesperanza y en esta situación problemática, poder avanzar en generar cuestiones proactivas, ¿no? Y desde nuestros ámbitos poder colaborar, ayudar y, bueno, dar una mirada, digamos, real de que algo sí siempre podemos hacer.
Bueno, muchas gracias, Tania. Aníbal, ¿querés compartir algo? Bueno, muchas gracias a todos los que participaron y también los estamos esperando para poder acompañarlos en este desafío de poder adquirir herramientas para ayudar a las personas que tenemos cercanas, si es en un trabajo, es en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el lugar donde nos desarrollemos, en la salud o en lo social. Siempre hay posibilidades, nuevas herramientas. Esta es una posibilidad. Lo esperamos para que nos acompañen y podamos transitar juntos este camino, disfrutar de este camino, de compartir la experiencia que tenemos de trabajo. Bueno, muchas gracias, Aníbal. Y a mí me resta, bueno, agradecerle a todos, a mi compañera Tania, a Aníbal también, que siempre, a Leticia obviamente, y a la UCEL, que bueno, realmente nos da un lugar que lo valoramos muchísimo, ¿no? Valoramos, así que le agradecemos mucho, y obviamente a la presencia de todos ustedes que se han movilizado y han destinado su tiempo y su esfuerzo para estar acá con nosotros. Esperamos todos, por lo menos nuestro equipo, de haber cubierto un poquito las expectativas. Y bueno, les mando un beso grande y si quieren, el 4 de septiembre nos vemos con la primer clase que vamos a ver sobre la enfermedad de la adicción, va a tratar, justamente, ¿por qué hablamos de enfermedad? Así que bueno, los que se han quedado con preguntas, espero que ahí la puedan despejar. Y si no, les mando un abrazo a todos y muchas gracias.